Salud y cielos despejados para todos, amigos astrónomos. El propósito de esta serie de 4 vídeos es mostrar la esfera armilar. Comenzaremos con una descripción general de sus componentes, a continuación veremos los ajustes necesarios para poder usarla y terminaremos viendo algunos ejemplos de sus aplicaciones. Este instrumento se trata de una maqueta de la esfera celeste, según el modelo precopernicano, es decir, geocéntrico, la Tierra en el centro, inmóvil y todos los demás astros girando alrededor de la Tierra. Definición del concepto de esfera celeste. Se trata del conjunto de todas las estrellas visibles desde la Tierra, imaginándolas colocadas en un cascarón esférico concéntrico con la Tierra. Podemos imaginar que es la Tierra la que gira o que son las estrellas las que giran y la Tierra permanece fija. Sus componentes son casi todos anillos, de ahí viene su nombre, esfera armilar. Armilia es anillo en latín. Todos excepto dos. Esta esferita de aquí representa la Tierra y esta barra de aquí representa el eje de rotación de la esfera celeste. Mientras la esfera celeste va girando, la Tierra permanece inmóvil, fija. La Tierra no se mueve, no gira, mientras va girando la esfera celeste. Esto es consecuencia de que se trata de un modelo precopernicano, la Tierra en el centro sin girar. Vamos a ir mostrando los anillos de nivel en nivel, empezando por el más externo. Los anillos del primer nivel son, primero, este de aquí, que representa el horizonte del observador, está graduado desde 0 grados hasta 360 grados. En este momento podemos anticipar que como resultado de los ajustes que veremos en una sección posterior, el lugar de observación, caracterizado por su latitud específica, estará ubicado aquí donde está apuntando la punta del bolígrafo. Y como vemos, ese lugar de observación tendrá el mismo cenit que la esfera armilar, el indicado aquí por el dedo índice. Y dado que el cenit es la línea vertical perpendicular al plano del horizonte, tendrán también el mismo horizonte. El horizonte del lugar de observación, que por definición es el plano tangente a la esfera terrestre en ese punto de observación, será el mismo horizonte que este anillo externo de primer nivel. Orientando un poco mejor la perspectiva, vemos que, efectivamente, el anillo de primer nivel correspondiente al horizonte es tangente al lugar de observación. El segundo anillo de este primer nivel es este que empieza aquí. Va a ser el meridiano del lugar. Su escala empieza en 0 grados, por una parte, subiendo, hasta el cenit del observador, los 90 grados. Y por otra parte, también empezando desde el punto norte, contando a partir de 0 grados, subiendo, hasta los 90 grados, terminando también en el cenit del observador. El observador es el que estaría aquí en este punto de la punta del bolígrafo ahora mismo. Los anillos de primer nivel están muy relacionados con uno de los sistemas de coordenadas usados en astronomía, con el sistema de coordenadas horizontales. En este sistema de coordenadas hay dos elementos de referencia. Primero, el plano del horizonte del observador. El observador está situado aquí en este punto de la esfera terrestre, la esfera verde. Su plano del horizonte, el plano azul, es el plano tangente a la esfera en este punto. El segundo elemento de referencia es un meridiano que pase por el astro del cual queremos conocer las coordenadas y también por el cenit del observador. Es un meridiano de la bóveda celeste aparente que ve este observador situado aquí. La primera de las dos coordenadas es la altura, mide cuánto se eleva el astro sobre este plano del horizonte y se mide desde este punto de corte entre el meridiano que acabamos de decir hace un momento y el plano del horizonte hasta el lugar donde está el astro. El ángulo que va desde aquí hasta aquí, teniendo como vértice el lugar de observación, es la altura, se representa con la letra H. La segunda coordenada es el azimut, se representa con la letra A y es
es el ángulo que se mide desde el punto cardinal sur del plano del horizonte hasta el punto de corte entre ese meridiano que hemos dicho hace un momento y el plano del horizonte. Este sistema de coordenadas tiene como ventaja que es muy intuitivo, muy fácil de entender y muy fácil de usar, porque todas las magnitudes que intervienen están a la vista del observador, solamente la inclinación de la estrella con respecto al plano del horizonte y el ángulo que va desde punto cardinal sur en dirección oeste hacia ese punto de corte. Como desventaja es una desventaja muy grave, el hecho de que las dos coordenadas, la altura y el azimut, dependen tanto de la posición del observador como de la fecha y hora en las que se hagan la observación. Si, por ejemplo, el observador, en lugar de estar situado aquí, está en este otro punto, su plano del horizonte va a ser otro, su origen de coordenadas, ese punto S, va a ser diferente, entonces los valores de las coordenadas también van a ser diferentes. Y si en lugar de hacerlo en la fecha en la que vemos tal como está ahora la esfera, lo hacemos en otra fecha diferente, la esfera habrá girado o se habrá desplazado también y entonces el plano del horizonte ya será diferente y por el mismo motivo los valores de las coordenadas, altura y azimut serán diferentes. Anillos de segundo nivel. El segundo nivel también tiene dos anillos. Vamos a empezar mostrando el más interno, que es este de aquí, representa el plano del ecuador celeste. Está graduado en horas desde el valor 0 horas. Hasta el valor 24. Representa el ecuador celeste. Este plano es perpendicular al eje de rotación de la esfera celeste, igual que ocurre en el globo terráqueo. El plano del ecuador de la Tierra es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Esto ha sido el primero de los dos anillos del segundo nivel, el anillo más interno de ese nivel. El anillo más externo de ese nivel, este de aquí, que representa el meridiano de la esfera celeste, está muy relacionado con este otro que habíamos visto antes, el más interno de primer nivel. Este es el más externo de segundo nivel, porque los dos representan meridianos. El más interno de primer nivel y el más externo de segundo nivel. La única diferencia está en la escala en la que están y dónde se apoyan. El interno de primer nivel se apoya sobre el horizonte del lugar y va desde el valor 0 grados, 10, 20, hasta el valor 90 en el cenit del observador, en este punto de aquí donde está la punta del bolígrafo. Va entonces desde el horizonte hasta el cenit del observador, el anillo del interno de primer nivel. El externo de segundo nivel empieza su escala aquí en 0 grados en el plano del ecuador y va desde este valor 0 grados hasta el valor 90 en el polo norte. Por otra parte, iría también desde el ecuador celeste, empezando en 0 grados, hasta los 90 grados en el polo sur celeste. Estos dos anillos, el externo de segundo nivel y el interno de primer nivel, ya he dicho que están muy relacionados porque ambos van a representar el meridiano del lugar, el meridiano de este punto de aquí donde tengo la punta del bolígrafo. De hecho, estas dos ruedas deben poder deslizarse una sobre la otra para hacer el ajuste de la posición del lugar. Eso lo veremos en la sección de ajustes. En este momento hay una aparente contradicción que es necesario aclarar. El anillo interno de primer nivel, el señalado en la parte derecha de la imagen, lo vemos más afuera, pero es interno con respecto al de primer nivel al que va asociado, el anillo del horizonte. Y el anillo externo de segundo nivel, el señalado en la parte izquierda de la imagen, lo vemos más adentro, a pesar de llamarlo externo. Sí, es externo con respecto al anillo del segundo nivel que tiene asociado, el anillo del ecuador. Los anillos de segundo nivel están muy relacionados con otro de los sistemas de coordenadas usados en astronomía, en concreto con el sistema de coordenadas ecuatoriales. En este sistema de coordenadas los elementos de referencia son dos. Primero, el plano ecuatorial celeste, que por definición de esfera celeste coincide con el plano ecuatorial terrestre. Y segundo, el meridiano celeste que pasa por el astro del cual queremos medir sus coordenadas, este meridiano.
Ese meridiano tiene aquí un punto de corte con el plano ecuatorial. Este punto de corte va a ser muy importante a la hora de definir las dos coordenadas. Las dos coordenadas son, primera, la declinación se representa con la letra delta. Es el ángulo que va desde el citado punto de corte hasta el punto en el cual queremos medir las coordenadas, tomando como vértice el centro de la esfera celeste o esfera terrestre. Son el mismo punto. Esta coordenada nos da una indicación de lo elevada que está la estrella con respecto al plano ecuatorial vista desde este punto, el centro de la esfera terrestre o celeste. La segunda coordenada se llama ascensión recta, se representa con la letra alfa y es el ángulo que llega hasta este mismo punto de corte de antes, tomando como vértice el mismo centro de antes y como origen un meridiano. ¿Qué meridiano? Pues depende de la variante del sistema de coordenadas ecuatoriales de que se trate. En una de las variantes, este meridiano es el meridiano del lugar de observación, aquí estaría el observador, y en otras variantes este meridiano es el meridiano de Greenwich. Este sistema de coordenadas tiene como ventaja el hecho de que ya es independiente del lugar donde esté el observador. El plano ecuatorial es el mismo para todos los observadores. El meridiano de Greenwich es el mismo para todos los observadores. Por lo tanto, todos estos puntos, centro de la esfera terrestre, punto de corte, punto de origen para alfa y punto donde está la estrella, son los mismos para todos los observadores. Como consecuencia, los valores de alfa y delta no dependen del lugar de observación. Pero todavía son dependientes de la fecha de observación. Si cambiamos de fecha, el meridiano de Greenwich habrá girado, la esfera terrestre también se habrá desplazado, y entonces tanto este meridiano como el plano ecuatorial habrán cambiado de lugar y ello provocará que los valores de estas dos coordenadas, ascensión recta y declinación, hayan variado. Anillo de tercer nivel. El tercer nivel solamente contiene un anillo, es esta banda de aquí, representa la eclíptica, el ángulo que forman la eclíptica con el ecuador, desde aquí hasta aquí, es el conocido ángulo de 23,5 grados. La escala de la eclíptica está graduada, o suele estar graduada, en días, comenzando desde este punto, el equinoccio de primavera. Aquí pasaríamos por el valor 30. Y además de estar graduada en días, suele contener los nombres de las constelaciones por las que pasa el Sol en cada época del año. También otros valores que suelen aparecer en la escala, además de los días, suelen ser los meses. Desde abril, mayo, dando la vuelta por toda la eclíptica. Así otra vez hasta el equinoccio de primavera. Como hemos dicho, el anillo de tercer nivel representa la eclíptica. Por ese motivo, es oportuno recordar el concepto de eclíptica. Tenemos la Tierra y todos los planetas del sistema solar girando alrededor del Sol, cada uno en su órbita, pero todas las órbitas están en el mismo plano. Y en cuanto a las constelaciones, de las 88 presentes en la esfera celeste, 12 de ellas están comprendidas en esta franja circular que tiene de anchura 17 grados medidos tomando como vértice el centro de la Tierra. Aquí hasta aquí un lado del ángulo, desde aquí hasta aquí otro lado del ángulo. Este ángulo de 17 grados, dando la vuelta 360 grados alrededor de la Tierra, tenemos esta franja circular. Bien, pues 12 de las 88 constelaciones se ven desde la Tierra como comprendidas en esta franja circular. El conjunto de esas 12 constelaciones es lo que se conoce como constelaciones del zodíaco. Estudiemos ahora el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol y el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Cuando la Tierra está en el punto 1, un observador que estuviera en la Tierra vería que el Sol aparentemente está junto a la constelación de Tauro. Cuando la Tierra esté en el punto 2, ese mismo observador pensará que el Sol aparentemente está junto a la constelación de Géminis. Cuando la Tierra esté en el punto 3, ese mismo observador pensará que el Sol está aparentemente junto a la constelación de Cáncer. En conclusión,
mientras la Tierra va efectuando una trayectoria real de izquierda a derecha, el observador pensará que el Sol va aparentemente efectuando una trayectoria de derecha a izquierda. Es lo mismo que ocurre cuando nos desplazamos en un automóvil y observamos los árboles o los postes de teléfono pasar por la ventanilla del coche. Nosotros vamos avanzando hacia adelante, pero aparentemente los árboles o los postes del teléfono van retrocediendo hacia atrás en sentido contrario a nuestra marcha real. Después de haber estudiado movimiento real y movimiento aparente, ya estamos en condiciones de definir la eclíptica. La eclíptica es la trayectoria aparente del Sol alrededor de la Tierra a lo largo de un año. Y como hemos dicho hace un momento, las constelaciones del zodíaco son las que se pueden ver desde la Tierra comprendidas en esta banda de 17 grados centrada sobre el plano de la eclíptica. En el concepto de eclíptica se cumplen dos propiedades que usaremos posteriormente para definir el tercero y último de los sistemas de coordenadas usados en astronomía. Primera propiedad. Estos tres puntos, el 1, el 2 y el 3, están todos ellos en el mismo plano, porque la órbita de la Tierra es planar y además el Sol también está en ese mismo plano. Por tanto, estos tres radios están todos ellos en el mismo plano. Por consiguiente, estos otros tres radios que son prolongación de los tres primeros también están en el mismo plano. Y por ende, estos tres puntos que eran imágenes de estos tres primeros, este punto de las posiciones aparentes del Sol, están también en el mismo plano. Todos estos 6 puntos están en el mismo plano. Conclusión que demuestra la primera propiedad. El plano de la eclíptica se puede estudiar tanto en el plano de la trayectoria real de la Tierra como en el plano de la trayectoria aparente del Sol. Ambas trayectorias están en el mismo plano. Segunda propiedad del concepto de eclíptica. Aunque en esta figura no están representadas todas las distancias a la misma escala, la distancia que hay entre Tierra y Sol es despreciable frente a la distancia que hay entre cualquiera de estos dos, Tierra y Sol, hasta las constelaciones del zodíaco. Gracias a esta gran diferencia de distancias podemos hacer la aproximación de que en el centro de la eclíptica están los dos juntos, Sol y Tierra, y luego, según nos convenga, hacer la suposición de que el centro de la eclíptica es o bien el Sol o bien la Tierra, según nos convenga. Para concluir el estudio del concepto de la eclíptica, solamente nos falta indicar que en el recorrido de la eclíptica hay 4 fechas destacables. Vamos a enumerar las correspondientes al hemisferio norte. La primera fecha es el solsticio de invierno. Ocurre cuando la inclinación del hemisferio norte hacia el Sol es la menor posible. En otras palabras, está inclinado en su inclinación máxima, pero en la dirección opuesta hacia el Sol. Es la posición 1 de esta figura y la posición 1 de esta otra figura. El hemisferio norte, aquí, está muy alejado del Sol, que estaría aquí. La siguiente fecha es el solsticio de verano. Ocurre cuando la inclinación del hemisferio norte hacia el Sol es la máxima. Es la posición 3 de esta figura y la posición 3 de esta figura. El hemisferio norte está muy cercano del Sol. Las otras dos fechas son los equinoccios. Equinoccio de otoño, posición 2 de esta figura, posición 2 de esta otra figura, y equinoccio de primavera, posición 4 de esta figura y posición 4 de esta otra figura. En los equinoccios, ninguno de los dos hemisferios está inclinado hacia el Sol. Los dos hemisferios están a la misma distancia del Sol. Es cierto que el eje de la Tierra está inclinado, pero la inclinación de este eje con respecto al Sol es una inclinación lateral, no está inclinado hacia el Sol. Las fechas correspondientes al hemisferio sur son similares, pero intercambiando hemisferio norte con hemisferio sur, solsticio de invierno con solsticio de verano y equinoccio de otoño con equinoccio de primavera.
La duración de los días y las noches a lo largo del año está muy relacionada con estas inclinaciones, pero esa cuestión la analizaremos cuando tratemos los anillos de cuarto nivel. Los dos equinoccios coinciden con los puntos de corte de la eclíptica, esta elipse violeta, con el plano del ecuador, esta elipse naranja. De esos dos puntos de corte hay uno en concreto muy importante. Se trata del equinoccio de primavera, punto de corte conocido como punto Aries, y es muy importante porque será usado cuando definamos las coordenadas eclípticas. El 21 de junio, coincidiendo con el Trópico de Cáncer, se produce el solsticio de verano. Continúa su trayectoria atravesando los diferentes signos zodiacales hasta llegar al equinoccio de otoño en el signo de Libra y sigue su camino descendente hasta llegar al solsticio de invierno 22 de diciembre en el Trópico de Capricornio, para iniciar de nuevo el ascenso hasta el equinoccio de primavera o punto vernal de Aries el 20 de marzo, finalizando el ciclo anual de nuevo en el solsticio de verano. Después de haber expuesto el concepto de la eclíptica, es lógico que por completitud mostremos el tercero y definitivo de los sistemas de coordenadas usados en astronomía, el sistema de coordenadas eclípticas. En este sistema de coordenadas los elementos de referencia son dos. Primero, el plano de la eclíptica, que como hemos dicho previamente puede ser tanto el plano de las órbitas de la Tierra y de los demás planetas como el plano de la trayectoria aparente del Sol. Y segundo elemento de referencia, el meridiano imaginario que pasa por el cénit del centro de la eclíptica y por el astro del cual queremos conocer sus coordenadas. Ese meridiano tiene aquí un punto de corte con el plano de la eclíptica, punto que va a ser muy importante a la hora de definir las dos coordenadas. Otro punto muy importante es el centro de la eclíptica que, como hemos dicho previamente, podemos suponer que está ocupado tanto por el Sol como por la Tierra, según nos convenga. Las dos coordenadas son: primera, el ángulo que va desde el punto de corte hasta donde está el astro, tomando como vértice el centro de la eclíptica. Ese ángulo se llama declinación, se representa con la letra delta y nos da una indicación de cuán elevado está el astro sobre el plano de la eclíptica. Y segunda coordenada, el ángulo que va desde el punto Aries, también llamado punto vernal, hasta el punto de corte, tomando también como vértice el centro de la eclíptica. Ese ángulo, como de costumbre, se llama ascensión recta y se representa con la letra alfa. Este sistema de coordenadas tiene la gran ventaja de que los valores de sus coordenadas son independientes del lugar y de la fecha de observación. Dado que el plano de la eclíptica, el centro de la eclíptica, este meridiano y el punto de corte entre meridiano y plano son independientes de dónde esté la Tierra y de la orientación que tenga la Tierra en ese momento, los valores de alfa y delta no van a depender del lugar de observación ni de la fecha de observación. Anillos de cuarto nivel. Dependiendo de la variante de esfera armilar, este cuarto nivel puede tener una cantidad variable de anillos. Normalmente suelen ser 5 y uno de ellos ya lo hemos visto. Pasemos a presentar los que todavía no hemos visto. Uno de ellos es este de aquí, este sobre el que va recorriendo el dedo. Otro es este de aquí abajo. Este de aquí, que ya lo hemos visto, era el anillo interno del segundo nivel, el ecuador. Luego también suelen existir otros dos, este que está aquí arriba junto al polo norte celeste y el que está aquí abajo junto al polo sur celeste. Y una cosa son las posiciones donde están estos anillos y otra cosa diferente serán el significado de cada uno de estos anillos. Veamos en qué posición está cada uno de estos anillos. Este de aquí arriba es la proyección del trópico de Cáncer del globo terráqueo, de este círculo de aquí, que voy recorriendo con la punta del bolígrafo, que estaría aquí, la proyección del trópico de Cáncer del globo terráqueo sobre la esfera celeste, que es esta esfera imaginaria que va girando sobre la punta del bolígrafo. Esto se puede describir geométricamente como el corte que haría el cono de revolución que tuviera el vértice aquí en el centro de la Tierra y su recta generatriz fuera girando sobre el trópico de
de Cáncer. Bueno, pues el corte que ejerciera esa recta generatriz sobre la esfera terrestre generaría este círculo de aquí. Este círculo de aquí es la proyección entonces del trópico de Cáncer. De la misma manera, este círculo de aquí abajo es la proyección del trópico de Capricornio presente en la Tierra, en el globo terráqueo, sobre la esfera celeste, que es este cascarón de aquí arriba que envuelve al globo terráqueo, que es este de aquí, la Tierra. De la misma manera, también es fácil de entender entonces que este círculo de aquí, el tercero, el central, que es el que ya hemos visto como ecuador celeste en el estudio de los anillos del segundo nivel, era el anillo interno del segundo nivel, el externo era este de aquí. Este va a ser la proyección del ecuador que hay sobre el globo terráqueo, proyectado sobre la esfera celeste. Eso ha sido la posición de cada uno de esos tres anillos. El significado es otra cosa diferente. El significado, por ejemplo, de este anillo de aquí arriba es la trayectoria aparente, saliendo desde aquí del este, del Sol y llegando hasta el oeste, un poco más arriba, más al norte del oeste, la trayectoria aparente del Sol en el solsticio de verano. Este de aquí va a ser la trayectoria aparente del Sol en el solsticio de invierno. Y este central, la trayectoria aparente del Sol en los dos equinoccios, primavera e invierno. Todo esto que estoy diciendo es literalmente válido para el hemisferio norte. Para el hemisferio sur habría que intercambiar solsticio de invierno por solsticio de verano y equinoccio de primavera por equinoccio de otoño, pero todo lo demás sería análogo. Ya hemos visto entonces que una cosa es la posición donde están estos tres anillos y otra cosa es el significado. Nos vamos a quedar simplemente con el significado, que es las trayectorias aparentes del Sol que va saliendo más o menos por el este, unas veces más cerca del norte, otras veces más cerca del sur a lo largo del año, trayectoria aparente, y terminando en el oeste. Trayectorias aparentes, eso es lo importante. También existen otros dos anillos que serían los correspondientes al círculo polar ártico y círculo polar antártico, pero eso no es importante. A continuación, para estudiar el significado de los anillos de cuarto nivel, me propongo demostrar que las trayectorias aparentes del Sol a lo largo de cada día durante los diferentes días del año tienen la misma forma que los anillos de cuarto nivel. Para ello, me voy a basar en dos hechos. El primero de los dos hechos ya lo hemos anticipado cuando tratábamos el anillo de tercer nivel. Se trata de las diferentes elevaciones que alcanza el Sol sobre el horizonte en los diferentes días del año. Comencemos con el solsticio de invierno. Los rayos del Sol llegan desde aquí, desde la derecha. La inclinación del hemisferio norte es en sentido opuesto al Sol y la inclinación de estos rayos del Sol con respecto al horizonte, la elevación del Sol con respecto al horizonte, es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es muy pequeño. Por consiguiente, la máxima elevación del Sol durante ese día, el mediodía, es muy pequeña. Debido a que la altura máxima del Sol alcanzada durante ese día es muy baja, el arco recorrido por encima del horizonte es más corto que el arco recorrido por debajo del horizonte. En otras palabras, la cantidad de horas de luz durante ese día es menor que la cantidad de horas de noche. Pasemos al solsticio de verano. Los rayos del Sol llegan desde aquí, desde la izquierda. La inclinación del eje de la Tierra ahora es hacia el Sol. La elevación de los rayos del Sol con respecto al horizonte es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es, en verano, mayor que el que había en invierno y por tanto se puede decir que la altura que alcanza el Sol con respecto al horizonte es mayor. Debido a que en esta ocasión es cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte, es esta fecha del año la que contiene más horas de luz. Después de analizar la altura máxima que alcanza el Sol en cada uno de los dos casos extremos, solsticio de invierno y solsticio de verano, y dado que la altura varía de forma continua, es fácil de entender que durante los equinoccios la altura alcanzada sea la intermedia entre los dos valores, el mínimo y el máximo. La conclusión parcial de lo que llevamos visto hasta ahora es la siguiente,
que el primero de los dos hechos que voy a usar para identificar anillos de cuarto nivel con trayectorias aparentes del Sol consiste en que las elevaciones máximas del Sol al mediodía durante cada uno de estos días son la mínima en el solsticio de invierno, en este punto y en este, la máxima en el solsticio de verano, en este punto y en este, y una altura intermedia en los equinoccios, en este punto y en este de aquí. El segundo hecho consiste en que en todo cuerpo que esté girando alrededor de un eje, cada uno de sus puntos describe una trayectoria circular en un plano perpendicular a dicho eje. Por ejemplo, en este cuerpo de revolución, cada uno de los puntos de su superficie describe una trayectoria circular en un plano perpendicular al eje horizontal. Otro ejemplo es este cono. Está generado por esta recta generatriz girando alrededor de este eje vertical. Cada uno de los puntos de esta recta describe una trayectoria circular en un plano perpendicular al eje de rotación, a este eje vertical. Y ya, como conclusión, reuniendo ambos hechos para cada una de las 4 fechas destacadas, podemos afirmar que si en el solsticio de invierno, primero, el Sol alcanza esta baja altura y segundo, tiene que describir una trayectoria circular perpendicular al eje de rotación de la Tierra, entonces su trayectoria aparente coincide con este anillo de la esfera armilar. Y que si durante el solsticio de verano, primero, el Sol alcanza esta mayor altura y segundo, tiene que describir esta trayectoria circular en un plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra, entonces su trayectoria aparente también va a coincidir ahora con este anillo de la esfera armilar. El mismo argumento sirve para identificar esta trayectoria aparente del Sol durante los equinoccios con este anillo de la esfera armilar. Con lo cual llego a lo que me había propuesto demostrar, que el significado de los anillos de cuarto nivel coincide con las trayectorias aparentes del Sol en cada una de las 4 fechas destacadas del año. Tal como prometimos cuando estábamos estudiando el anillo de tercer nivel, vamos a ver ahora la cuestión de la cantidad de horas de luz y de noche para cada uno de los anillos de cuarto nivel. Para cada uno de estos anillos, la porción de arco que está por encima del horizonte es la cantidad de horas de luz y la porción de arco que está por debajo del horizonte es la cantidad de horas de noche. Por ejemplo, para el solsticio de verano, las horas de luz van desde este punto de aquí, pasando por todo este arco hasta aquí. Y las horas de noche van desde este punto, pasando por este arco pequeño, hasta aquí. Para el solsticio de invierno, la cantidad de horas de luz va desde este punto, pasando por todo este arco pequeño, hasta aquí. Y la cantidad de horas de noche va desde este punto, pasando por todo este arco grande, hasta otra vez aquí. En los equinoccios, como la cantidad de arco que hay por encima del horizonte es la misma que la que hay por debajo del horizonte, la cantidad de horas de luz es la misma que la cantidad de horas de noche. Llegado a este momento del vídeo, hemos terminado de presentar la estructura de la esfera armilar, es decir, de exponer todas sus piezas y el significado de cada una de ellas. A continuación, ilustraremos los ajustes que es necesario hacer para poder ser usada de forma correcta y precisa.